Días con todas, con todos. La Defensoría del Pueblo, en el marco de una denuncia que han hecho llegar trabajadores de la empresa Sinohydro, ha decidido realizar una intervención defensorial. Debemos señalar que el día 12 de febrero del 2021, de manera conjunta con la Jefatura Departamental de Trabajo, se ha realizado una verificación in situ en la construcción de la presa Cehuencas y viales de acceso, suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos hidromecánicos e instalaciones de la presa del proyecto hidroeléctrico Ibirizú, ubicado en la carretera El Sillar entre Cochabamba y Santa Cruz, reitero, a cargo de la empresa Sinohydro Corporation en su sucursal de Bolivia, donde se han evidenciado las condiciones laborales y de bioseguridad de los campamentos de los trabajadores de este proyecto, pero también, y esta es la denuncia que realizamos como Defensoría, la existencia de campamentos donde estarían personas subcontratadas o tercerizadas como obreros de la empresa Sinohydro, que evidentemente no cuentan con ningún tipo de respeto respecto a sus derechos sociales, laborales, al efecto. Por ello, la Defensoría del Pueblo también es importante resaltar que no es la primera intervención que realizamos respecto a empresas privadas, específicamente a estas relacionadas al tema de construcción carretero o a la construcción o al apoyo para el tema de las hidroeléctricas. Ya el 2016 y el 2017 habíamos ingresado a la empresa Harsory, a la Railway, donde se habían evidenciado en ese momento las vulneraciones a derechos laborales, al derecho a la salud, a la alimentación, entre otros. Ahora bien, dentro de ese ingreso como Defensoría del Pueblo, denunciamos que la Jefatura Departamental de Cochabamba, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, está permitiendo o está consintiendo la existencia de subcontratación y tercerización de una parte de los trabajadores del proyecto hidroeléctrico Ibirizú, ubicado en Carrasco del departamento de Cochabamba, que estaría a cargo de la empresa Sinohydro. Asimismo, debemos señalar que durante la intervención o la visita que nosotros realizamos conjuntamente a la Jefatura Departamental de Trabajo, esta instancia no habría emitido ningún tipo de criterio u observación respecto a las condiciones sociolaborales de los trabajadores subcontratados o tercerizados. Asimismo, debemos señalar que en esa inspección, el campamento del Grupo 1, ubicado en el kilómetro 118, en la carretera antigua de Cochabamba hacia Santa Cruz, se constató que en el lugar existen 6 empresas contratistas que subcontratan a un aproximado de 120 personas en calidad de subcontratadas o terceristas, además que se ha evidenciado la vulneración de otro tipo de normativa laboral. Estos trabajadores realizan labores de construcción y mecánica, así como de señalización en el camino en condiciones laborales inadecuadas y sin las medidas de bioseguridad necesarias ante la pandemia de COVID-19. Ninguno cuenta con un contrato de trabajo y reciben un pago de bolivianos 87 por jornal diario, sin derecho a un seguro social obligatorio, sin la posibilidad de realizar aportes a las administradoras de fondos de pensiones. Señalar que el asesor legal de la empresa Sinohydro reconoció que a través de los contratos que suscriben con los contratistas permiten la subcontratación y tercerización de trabajadores y que no supervisaron ni fiscalizaron el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de bioseguridad de ese grupo de subcontratados. Estas formas de subcontratación o tercerización son consideradas como formas de evasión a la normativa laboral y están prohibidas por el Decreto Supremo número 521 de 26 de mayo del 2010. Además que la Constitución Política del Estado reconoce que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, que deben ser interpretadas y aplicadas bajo los principios de protección de las y los trabajadores y que los derechos y beneficios reconocidos a favor de ellos son irrenunciables. Por ello, recomendamos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social investigar y emitir las sanciones que correspondan
además de precautelar el respeto por los derechos laborales de los trabajadores subcontratados o terceristas de la empresa Sinohydro Corporation. Asimismo, pedimos que se realicen las medidas necesarias dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a fin de que las jefaturas de trabajo, en este caso la de Cochabamba, pero a nivel nacional, tomen en cuenta los derechos laborales de todas las y los trabajadores, más aún cuando se pueden encontrar la figura o la existencia de figuras como la tercerización o la subcontratación, porque definitivamente estos hechos o este tipo de relaciones generan vulneraciones de derechos laborales y no son condicentes con la dignidad o con el respeto a la dignidad de las y los trabajadores en nuestro país. Finalmente, señalar que del seguimiento realizado hasta la fecha se ha podido evidenciar que si bien en las últimas semanas la Jefatura Departamental de Trabajo en Cochabamba ha señalado o ha generado un pronunciamiento respecto a sanciones en contra de esta empresa, se ha limitado a hacerlo solamente por medidas de bioseguridad o por el incumplimiento de medidas de bioseguridad, quedando pendiente la parte esencial, en este caso, cuál es el respeto de las y los trabajadores. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta al respecto. El cambio de tema, buen día, defensor. Se había referido de defensora, por favor, al inicio del debate de la ley de existencia a huérfanos por el tema de feminicidios. Por favor, si ese tema nos puede referir. Y otro tema más, hablando sobre la misma línea de los niños, el tema de la adopción. Hay una ley que ha sido promulgada. ¿Qué seguimiento la Defensoría le va a dar a esta ley? Por favor, bueno, sobre el primer tema, la Defensoría del Pueblo en junio del 2019 ha presentado un proyecto de ley a fin de que se genere una asistencia integral a las huérfanas y huérfanos que quedan como consecuencia de los delitos de feminicidio en nuestro país. Lastimosamente, este proyecto no ha tenido un tratamiento al menos exitoso hasta el día de hoy, y las cifras y los datos respecto a estos hechos continúan creciendo y alarmando a la población. Debemos señalar que primero no existe un registro público donde se pueda constatar la existencia o el seguimiento que se realizan a estas huérfanas y estos huérfanos, que como Defensoría del Pueblo, de la revisión solamente de 34 carpetas, si no recuerdo mal, y ya el 2019 se habían identificado 65 niñas, niños, adolescentes huérfanas, que el 2019 entendemos que se ha realizado un trabajo, una recopilación periodística donde se habían identificado 117 y a la fecha, por lo menos hasta hace unas 3 semanas, se identificaban alrededor de 40. Es decir, que no existe más que un esfuerzo por parte de los trabajadores de medios de comunicación, de algunas organizaciones no gubernamentales para saber qué es lo que sucede con esta población. También señalar que de los casos que nosotros recibimos dentro de la Defensoría del Pueblo, ya habíamos identificado que las abuelas, en este caso las maternas o las familias ampliadas, tienen muchas dificultades para poder conseguir la tutela legal respecto a sus nietas, nietos o a sus familiares. Esto debido a la carga que significa ir ante un sistema de justicia que no es diligente, que no genera medidas de atención y protección priorizada para esta población. Por otro lado, se ha podido constatar de los casos que nosotros atendemos que esta población generalmente viene de poblaciones de muy escasos recursos, razón por la cual, en este caso, sostener a 2 hijos o 3 hijos adicionales para las abuelas, que generalmente son personas de muy avanzada edad y con muy escasos recursos, resulta una carga importante que muchas veces genera que éstas no la puedan atender, generando, uno, el abandono de estos chicos o que estos puedan ser remitidos a centros de acogimiento. En este punto debemos señalar que la Defensoría del Pueblo lo que está planteando es generar una asistencia integral en primero la posibilidad de que se den canastas alimenticias, que se generen algunas
algunos disminuciones en el pago o exenciones en el pago de servicios básicos, que se dé la posibilidad de generar una suerte de inamovilidades laborales o de incorporación al mercado laboral de las familias que están a cargo de estas niñas y niños víctimas de feminicidio, así también la necesidad de poder establecer un bono mínimo para la subsistencia de estos chicos. También creemos firmemente que es importante la posibilidad de que se pueda generar una asistencia especial a través de las defensorías de la niñez, pero también a través de las áreas de educación, tomando en cuenta la situación de violencia por la cual pasa esta población, a fin de, uno, lograr su restablecimiento psíquico, mental, social, pero también poder ayudar o asistir para que no se generen deserción escolar o que no se repitan los ciclos de violencia en las unidades educativas respecto a lo que ellos han vivido en sus hogares. Este proyecto de ley debemos señalar que el 2019 no ha tenido mucha atención, durante el 2020 tampoco, pero han existido algunos informes muy periféricos que han podido mantener el proyecto, si bien archivado, pero todavía en statu quo, y ya durante esta gestión sí reconocer que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, así como el Servicio de Despatriarcalización, han manifestado una voluntad política, una voluntad institucional para que este proyecto, además de ser repuesto, pueda ser debatido y enriquecido. Consideramos como Defensoría del Pueblo que la situación por la que está atravesando o los reportes de violencia que van registrándose cada día están imponiéndonos a las y los servidores públicos una mayor celeridad en este tratamiento, toda vez que la asistencia integral se la requiere de manera urgente para esta población. Respecto a la ley de adopciones que se ha generado desde el gobierno, primero nosotros queremos reconocer y saludar la atención respecto al derecho a vivir en familia de la población de niñez y adolescencia que se encuentra en centros de acogimiento. Nosotros, de acuerdo a los datos que tenemos públicos, son más de 5.000 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de acogimiento y que, de acuerdo a las visitas que particularmente realizamos por lo menos 4 veces en el mes, entendemos que es urgente. Esta población, si bien cuenta con mejores condiciones en infraestructura, cuenta con mejores condiciones en asistencia, por lo menos alimentaria y de educación, todavía se tiene relegado desde los departamentos la asistencia social, la asistencia psicológica, la asistencia jurídica para los procesos de extinción paterna, para los procesos de adopción. Entendemos que esta ley que sí nosotros consideramos importante con las observaciones que se han realizado al legislativo, ayudarán seguramente a esta población. Creemos que uno de los puntos centrales que nosotros venimos trabajando hace años es el tema de la implementación. Tenemos ya constituidas varias mesas sobre derecho a vivir en familia a nivel nacional por departamentos. Quiero reconocer que al menos la última en el departamento de Pando ha tenido resultados muy favorables. Se han generado planes de descongestionamiento para la atención caso por caso de las chicas y los chicos que se encuentran en el centro de acogimiento en Pando, y eso está generando también resultados muy favorables. En este tipo de normas o en este tipo de leyes hace mucho la voluntad de las y los servidores públicos que están relacionados a esta temática. Nos referimos a las defensorías de la niñez y adolescencia locales, a los CDGs o CDEPOS de los departamentos, a los directores o directoras de los centros de acogimiento y por supuesto al personal interdisciplinario que tienen estos centros, así como a los juzgados de niñez y adolescencia. En tanto los juzgados de niñez y adolescencia no se inmiscuyan y no generen procesos de acercamiento a esta problemática, será muy difícil avanzar, pero al menos en los departamentos se están viendo buenas prácticas. ¿Van a hacer seguimiento también como Defensoría del Pueblo o verificación también de estas adopciones? Nosotros realizamos la convocatoria y coadyuvamos y conformamos y somos parte de las mesas departamentales por el derecho a vivir en familia con todo lo que yo acabo de explicar, y eso genera, además de un seguimiento y además de un verificativo, el impulso para que las instituciones puedan tomar todas las acciones necesarias que garanticen este derecho a la población que se encuentra en el lugar. Por eso reitero que es fundamental la participación de las instituciones con
competentes y responsables, pero donde además el lugar o el sitial que tienen los juzgados de niñez y adolescencia en el acercamiento a estas instituciones es fundamental para poder generar mejores resultados. De parte más, ante los casos de feminicidio e infanticidio, la 348 al parecer no tiene el efecto, por lo menos que uno prevé. ¿Debe agilizarse esta reforma? ¿El legislativo debe trabajar más prontamente? La Defensoría del Pueblo ha participado con aportes muy importantes, no solamente institucionales, sino también a través de la constitución de mesas departamentales, donde se ha podido escuchar a sociedad civil, organizaciones y grupos afectados, a fin de generar propuestas para la reforma a la 348. Particularmente, y esa es una posición institucional, consideramos que todas las normas tienen que ser evaluadas en el tiempo. En el caso de la 348, nadie puede negar que es una norma de vanguardia y de extrema o de gran protección o gran paraguas de protección. Sin embargo, también hay que reconocer autocríticamente que esta ley no ha tenido una implementación plena o al 100% dentro de nuestro Estado. Es muy difícil poder generar o señalar que el proceso de reforma normativa va a ser la solución cuando la 348 no ha sido implementada totalmente. Acá es necesario esfuerzos institucionales, pero no solamente de una asamblea legislativa o del gobierno central, sino particular y principalmente de instancias como son las defensorías de la niñez y adolescencia en cuanto a la 548, los servicios legales integrales municipales en cuanto a la 348 y poder generar la creación de los centros de acogida, la generación de políticas o de priorizaciones en la gestión pública, municipal y departamental para que estas poblaciones realmente encuentren protección por parte del Estado. Asimismo, ya la semana pasada nosotros habíamos solicitado en un marco técnico, en un marco de poder generar una posible solución alternativa a las cifras que se van registrando día a día en nuestro país sobre feminicidios e infanticidios y violencia en general, que se pueda utilizar la guía para la declaratoria de alerta en nuestro país. Acá es importante los informes que se puedan recoger, el estado de situación que se tenga por parte de los municipios y los departamentos a fin de generar medidas diferenciadas, regionalizadas y atendidas de acuerdo al índice de violencia que se va registrando en los territorios. En nuestro país debemos señalar que los infanticidios están enfocados en el eje troncal también Chuquisaca, al menos durante la gestión 2021, y será en estos departamentos donde será necesario con prioridad atender esta problemática. En el caso de los feminicidios, lo propio, las cifras nos están señalando el eje troncal como los de mayor preocupación sobre este tema. Serán también en el eje troncal donde deberíamos generar la priorización extrema. Creemos que con el cambio de autoridades, la posesión o el inicio de gestión a partir del día de hoy con municipios y gobernaciones, podremos nuevamente entablar los procesos de incidencia, donde la Defensoría, además de hacer seguimiento y hacer acompañamiento y hacer verificativos, generan un procedimiento para que esas instancias puedan asumir y finalmente garantizar los derechos de la población. ¿Cómo ve la Defensoría durante el gobierno transitorio que ha venido el país se ha coartado la libertad de expresión y cómo ve actualmente la posición respecto a ese tema, ¿no? La libertad de expresión? De forma general, consideramos que la libertad de expresión, un derecho un pilar fundamental de la democracia o de los estados de derecho en las Américas, es importante siempre reflexionarlo autocríticamente y con propuestas para poder garantizar o ampliar el margen de protección. En el caso de Bolivia, creemos que hay un tema pendiente, es el tema de garantizar la transparencia en el uso o en el destino de recursos públicos para lo que es publicidad estatal. Creemos que es necesario todavía, en el marco de los estándares interamericanos, generar una norma que regule ese tema. En Bolivia no la tenemos. También es necesario generar políticas públicas, mecanismos más prácticos para poder generar que el derecho a la libertad de expresión, vinculado íntimamente con el derecho a la información y el derecho a las comunicaciones, pueda respetar los criterios de diversidad y pluralidad y que estos se puedan encontrar en los distintos medios de comunicación, públicos y privados.
Ahora bien, es indudable que durante la gestión 2020 es donde se han generado casos que incluso han llegado hacia el sistema interamericano, hacia el sistema de Naciones Unidas, donde particularmente se ha generado una preocupación sobre el derecho de las y los trabajadores de la prensa a momento de realizar un ejercicio profesional, y que esto ha tenido como una consecuencia directa a los derechos de la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la población. Creemos como Defensoría del Pueblo que el 2020 ha sido una gestión particularmente compleja para nuestro país. Comprendemos también que el 2020 nos deja muchas enseñanzas respecto a los ámbitos de protección que deberíamos siempre precautelar para nuestro país, y que será importante todavía continuar en ese trabajo. El tema de la norma, ¿qué efectos podría tener? Usted se habla de una norma para la introducción de la publicidad. ¿Qué efectos podría tener? El de transparencia y el de que genere como una suerte de igualdad para todos los medios de comunicación e información para que puedan acceder a esto. Creemos que esos dos puntos que el sistema interamericano recomienda a los estados dentro de las legislaciones nacionales pueden ayudar y aportar para la diversidad y pluralidad también de los medios de comunicación. ¿Este hecho podría beneficiar a la libertad de expresión? Por supuesto que sí. Esta recomendación viene de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Defensora, en este mismo marco, ¿hay algún sector que ha vulnerado más los derechos? En cuanto a la libertad de expresión, bueno, durante la gestión 2020 los casos más fuertes han sido justamente por parte del gobierno, en el caso del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Comunicación, con cortes abruptos o la generación de ciertas limitaciones por deudas pendientes o por pagos tributarios que se han generado desde el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias.